Hola gente, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Y bienvenidos de nuevo a Playing. Bienvenidos seáis todos y todas a un nuevo vídeo de información. Nueva semana, nuevas novedades en el mundo de Ark. Y es que como ya bien vimos la semana pasada, Studio Wildcard nos compartió el dossier de la próxima criatura que recibirá un TLC que tendremos pronto entre nuestras manos. Bueno, pronto o eso quiero creer. Sí, estamos hablando del gran Therizinosaurus, una criatura que la verdad es meta, es una criatura meta que se utiliza para las arenas de los dragones, y es que ahora con las habilidades que le van a añadir va a ser una criatura mortífera y muy pero que muy útil. Si te perdiste ese vídeo que subí la semana pasada, os lo dejo arriba a la derecha para que vayáis a verlo justo cuando termine este vídeo, porque el vídeo que os traigo el día de hoy he de deciros que larga vida al rey. Y es que sí, ya sabéis que entre esos TLCs había un super depredador Apex de la cadena alimenticia de todas las arcas que iba a recibir un TLC que se desplaza por tierra y que ahora va a dar mucho más miedo. Si todos los supervivientes, tanto novatos como experimentados, corríamos por nuestra vida cuando veíamos uno de estos, es porque ahora va a ser mucho más fiero y mucho más letal. Y es que sí, estamos hablando del gran Giganotosaurus que ahora mismo tenéis en pantalla. Mirad qué cosa más bonita de TLC que le van a hacer, ¿no? Sí es cierto que me recuerda un poco más a lo que sería el Evo Giganoto, sobre todo el tema de la cola, que es bastante larga y bastante gorda, guiño guiño, codo codo, y como veis también toda la zona de las patas y del abdomen me recuerda un poco más al Carcharodontosaurus. ¿Por qué? Porque obviamente el Giganoto está muy emparentado con el Carcha, ya sabéis que el Carcha vino después, que comparten el spawn igualmente, y es que el Giganoto pues ya está muy viejito, ¿no? El Giganoto era una criatura del 2015, si no recuerdo mal, tiene ya 11 años, que se dice pronto, bueno, 10 años, bueno, salió en 2015, con lo cual sí, 11 años, y es que ahora mismo pues pinta increíble, ¿no? Sí es cierto que, tanto como pasa con el Therizinosaurus, que es su modelo mucho más actualizado, porque si nos fijamos en la cara, sí que no abandona su esencia, ¿no? No abandona la esencia del Giganoto, pero si continuamos viendo todo el cuerpo, tienes muchas más escamas, tienes también las patas más robustas, los brazos un pelín más grandes y más robustos, y también esa cola enorme que también es mucho más robusta, que seguramente la utilice también para poder golpear, ya que el que tenemos actualmente en Ark pues poco puede hacer, ¿no? Salvo que dar mordiscos y entrar en cólera, entrar en ira, ¿no? En comparación con un superviviente, pues estáis viendo que el Giganoto es enorme, o sea, yo creo que en cuanto a tamaño va a ser un poco igual, a lo mejor con todo el tema de la cola, casi es un poco más grande y demás, igual es un poco más largo, pero no debería de ser más grande en altura. No debería de ser más grande en altura, pero veremos, todo puede pasar en la Villa del Señor, ¿no? Como tal, yo esta semana no me esperaba nada, de hecho esto me ha pillado por sorpresa, estaba ya en la cama, me metí directamente al móvil, dije, vamos a ver qué me depara la grabación de mañana del vídeo de mañana, ¿no? De información, me topé con esto y no pude dormir, o sea, literal, tengo mucho hype por cómo van a hacer el tema del Giganoto. De hecho subí un vídeo hace mucho tiempo, bueno, hace unos cuantos meses, de DJ Masi, el que se encarga de hacer un montón de TLCs y demás de fans, pues subí un vídeo hace unos cuantos meses viendo las habilidades que podría tener el TLC del Giganotosaurus, que podría controlar esa ira mediante esos torrentes de sangre que recorren su cuerpo y así aprovecharnos de ese modo berserker, ¿no? Si estáis interesados en ver ese vídeo, os lo dejo arriba a la derecha y al final del vídeo para que veáis a verlo justo cuando termine este vídeo, a la par que el Therizino, o sea que tenéis deberes pendientes. La verdad que el diseño me parece una auténtica locura, parece un Giganoto R, pero es que literal es precioso, es precioso. Sin más dilación, gente, no conocemos todavía su dossier, pero nos han dado un poquito, unas pequeñas pinceladas al final del foro para que sepamos lo que va a hacer este gran Giganotosaurus. No me enrollo más, vamos a ver lo que pone en el post. El suelo está empezando a temblar de nuevo. Érase una vez el Giganotosaurus, era el rey indiscutible de las arcas.
pocas criaturas podían hacerle frente. Escuchar su rugido a lo lejos bastaba para que incluso los supervivientes más experimentados corrieran a ponerse a salvo, y domar a uno era un hito que pocos olvidaban. A ver, te lo están pintando como una criatura que era súper difícil de tamear, ¿no? En solo podría ser un poco dolor de pelotillas, pero se podía hacer, solo tenías que encerrarlo en marcos de Dino y rezar para que no te diese y rezar para que no se te fuese la luz o algo, porque tenías que darle 800.000 dardazos para tumbarlo, y es que encima una vez dormido el torpor se le bajaba muy rápido. Con lo cual, ¿difícil también un giganoto es? No, no es difícil, es pesado, que básicamente son dos cosas totalmente diferentes, ¿no? Veremos a ver si llegan a cambiar el proceso de su domesticación, que la verdad molaría, porque comparándolo con el Evo Giganoto, la verdad que el cambio del Evo Giganoto tienes que enfrentar a él para ganarte su confianza y poder tenerlo para ti. Y es que el cambio de este giganoto, pues a lo mejor sigue siendo el mismo, o que tengas que ganarte también su confianza para tenerlo entre tus filas. Veremos a ver si cambia el proceso de domesticación, pero no lo creo. Con el paso de los años y la aparición de nuevos super depredadores, el giga fue perdiendo gradualmente su protagonismo exclusivo. Con esta actualización TLC, nuestro objetivo es devolverle la presencia, el poder y la identidad que lo convirtieron en un principio en el terror de la naturaleza salvaje. Y es que la verdad, después de tener el Karcha, después de tener el Acro, pues el giganoto se ha quedado un poco obsoleto en el ámbito de las habilidades que tiene, que son inexistentes, pues la verdad que no es nada útil. No, es que el giganoto no tiene habilidades como tal, es solo morder, tirar pa'lante y ya estaría. Es una máquina, es como una pisonadora, ¿no? Tú vas con el giga impartiendo justicia por allá por las arcas. ¿De qué se encarga este TLC? Básicamente darle cariño a su diseño y también a sus habilidades, que de hecho ahora os voy a decir un poquito en qué van a consistir las habilidades, porque tiene tela la cosa. Y no es que el giganoto se vaya a convertir en Spider-Man, pero ya me entendéis. Nos complace compartir un adelanto de ese proceso con el primer arte conceptual de la actualización TLC del Giganotosaurus. Nuestro objetivo es devolverle al giga su imponente presencia y lograr que vuelva a situarse a la altura de los depredadores más poderosos que recorren las arcas. La verdad que sí, que ya hacía falta un TLC al giga, porque ya son 11 años los cuales pues esta pobre criatura solo era una pisonadora, como ya bien he dicho, ¿no? O sea, no tenía ninguna utilidad más allá de ser una potencia bruta, pero ahora lo vamos a lamentar bastante. Con el Teddy sí que han hecho un buen trabajo en el ámbito de sus habilidades como tal, porque le van a añadir un salto. Vamos a poder ver si el Teddy pues es más de recolección delicada o bruta, que eso también lo podemos ver mediante las garras que tiene. Y es que este giga yo lo comparo con el Evo, y la verdad es que el Evo tiene muchas cosas muy buenas, sobre todo la de poder agacharte para poder entrar en la Tech Cave, ¿vale? En la cueva final de The Island, entre otras muchas cosas más, ¿no? Yo creo que van a dar unas pocas pinceladas también para que no sea igual, pero se parezca un poco a lo del Evo, ¿no? ¿Qué pensáis vosotros? Dejádmelo en los comentarios. También os digo, ¿cuál os gusta más, el diseño del Evo o este diseño? También dejádmelo en los comentarios. Como parte de esa travesía, estamos explorando nuevas formas de recordarles a los supervivientes por qué un Giganotosaurus herido siempre ha sido una de las visiones más aterradoras en las arcas. Ojito, cuidado con esto que se viene a continuación. Cuanto más se le empuja al límite, más peligroso se vuelve. Y esa clase de furia puede ser contagiosa. Ojito, cuidado con esto, que a lo mejor nos está haciendo ver que eso que he dicho no está muy mal encaminado. No, que puedas tener control total de la furia va a ser que esta criatura va a volver a ser muy pero que muy meta. Y es que si puedes controlar la furia de esta criatura y contagiar esa furia a todas las criaturas nuestras cercanas, ojito, cuidado con eso, porque puede ser un arma de doble filo o puede ser un arma muy pero que muy interesante de utilizar. O no, yo me estoy haciendo aquí mis conjeturas mentales, ¿no? Igual solo entra en ir a él, entra en ir a todas las criaturas que tengas a tu alrededor que vayan a atacarte como si te hubieses comido una flor rara, y es que esto también puede pasar. No que tengas un control total de la ira de la criatura para poder contagiar esa ira a tus criaturas también, tus criaturas tameadas, y que esas criaturas a lo mejor te puedan atacar también, sino que esto puede ser otro arma de doble filo como ya pasa actualmente con el Giganotosaurus, ¿no?
O no, ojalá sea este control total de la ira, porque esto te puede beneficiar mucho o puede ser un arma de doble filo, porque todas las criaturas que tengas a tu alrededor igual se pueden volver en tu contra también. Las criaturas lo bastante valientes como para rodear sus patas podrían descubrir pronto que él tiene su propia respuesta demoledora, pero cuando su ira finalmente estalla, tanto amigos como enemigos harían bien en darle espacio. Pues no, ya con esto nos dejan ver de que va a entrar en ira y ya está, que no te va a hacer caso, que te va a matar a ti también, aunque seas su amigo, aunque seas su tameador, aunque seas su jinete, te va a matar a ti también. Y con estas líneas también nos están haciendo ver que cuando entra en esa ira va a hacer un stomp, el cual va a hacer mucho daño, similar a lo que hace ya el Evo Giganoto. No, pegas un stomp, el cual cuando entras en ira pegas un stomp, el cual todas las criaturas que tengas cerca tuya vas a darles una leche para quitártelas de encima y así empezar el contraataque. No, porque esto obviamente tiene sentido, ¿no? Si muchas criaturas vienen a atacarte, pim pam, estás rodeado que no te puedes ni mover, pues pegas un pisotón, les partes lo que sería la madre, literalmente, y ya puedes contraatacar y poder sacar ventaja de este modo ira. Aunque bueno, como tal te va a expulsar del giguinete y a ti te va a también comer el culo, pero hay que tener cuidado con este gran Giganotosaurus. El rey de la cadena alimenticia se prepara para su regreso, y es que sí, todo el mundo estábamos pendientes de que queríamos ya el TLC del Giganotosaurus. La verdad que han cocinado, o sea, la cara, la cabeza no dista mucho de lo que tenemos actualmente, pero ahora pues lo encuentro mucho más interesante, sobre todo el tema de las patas, el tema de la cola mucho más robusta, el cuerpo también es mucho más robusto, las patas también son mucho más robustas. Digamos que ha recibido una chapa y pintura, pero la cara es exactamente la misma, ¿no? Lo único que no se entrena en el gimnasio en ningún lado es la cara, ¿no? Pues al Giganoto le ha pasado exactamente lo mismo. Así que nada, ¿qué te ha parecido el nuevo diseño del Giganoto de este TLC? Veremos a ver su dossier, qué nos dice Elena de lo que hace esta criatura en particular. Nos podemos quedar con dos cosas. Uno, que la ira la vas a poder controlar tú como quieras, que yo lo dudo bastante. Y punto número 2, que no estés cerca suyo cuando entre en modo ira, porque o vas a morir o bien te va a pegar una leche que vas a aprovechar hasta el sonido y te va a mandar a Cuenca. ¿Qué nota le dais del 1 al 10 a este nuevo TLC del Giganoto en cuanto a su diseño? Dejádmelo en los comentarios. Ya os digo, no le pongamos notas desorbitadas tampoco, porque tampoco conocemos lo que va a hacer la criatura. O sea, nos han dado unas pinceladas de lo que podría hacer o lo de que va a hacer la criatura, pero veremos su dossier a ver cómo pinta esta criatura. Yo creo que esta criatura no va a defraudar en absoluto. Tampoco es muy difícil mejorar el Giganoto que ya tenemos en el juego, ¿no? Tampoco es muy difícil. Pero bueno, ¿qué te ha parecido a ti? Déjamelo abajo en los comentarios. Así que nada, no tengo nada más que comentar. Hace un par de semanas vimos que el Concavenator llegará este mes a finales a Ark Survival Ascended de forma oficial. También vimos la semana pasada el dossier del Tericino, que de hecho os recomiendo verlo si todavía no lo habéis visto, porque así conocemos un poco más de lo que va a hacer el Tericino y sus nuevas habilidades y poquito más. A ver la semana que viene qué nos enseñan. Yo diría que el concept art del Buaratos o el dossier del Buaratos, que tiene que llegar con el update final de Astreos, alguna imagen final de Astreos con la fecha también en la cual va a salir, porque si el Conca sale el 26, pues obviamente este update final de Astreos también debería de llegar el día 26 junto al Buaratos. Veremos a ver las próximas semanas, a ver qué nos deparan. Así que lo dicho, gente, espero que os haya gustado mucho el vídeo. Como siempre, si te ha gustado, revienta ese botón de like para que este vídeo llegue a mucha más gente y mucha más gente sepa que el Giganoto va a recibir una chapa y pintura, le van a tunear por completo y va... Es que qué imponente es, qué imponente es y cómo mola el Giganoto, larga vida al rey. Si eres nuevo en el canal, suscríbete y aprieta la campanita para no perderte ningún futuro vídeo de información o de cualquier cosa referente al mundo de Ark. Que tengáis un excelente fin de semanita y nos vemos en el próximo vídeo, chicos. Adiós.